Noriega, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, crítico de cine y autor del libro Cine en Cantabria, las películas de Camus y los rodajes en comillas. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Bueno, yo me dediqué profesionalmente, me he dedicado al estudio del cine, ¿verdad? Y en una fecha bastante temprana, incluso antes de hacer la tesis, los estudios de doctorado, pues tenía un poco esa espina de hacer algo, escribir algo sobre lo que teníamos en memoria todos los comillanos, que es haber visto desde muy pequeños. Yo creo que tendría 10 años o una cosa así, o 11 años, era un crío, cuando vi rodar una de las primeras películas en comillas. Entonces, como que aquella memoria que tienes un poco nebulosa, hacía falta ponerla en claro y ponerla por escrito. Y entonces fue lo que hice con este libro, fue dedicarme a hacer una recopilación de qué películas habían rodado, en qué sitios, en qué lugares, qué valor tenían esas películas, cómo eran, porque a veces la gente en comillas tenía la memoria de una película, pero luego la película o no la había visto, o no la ubicaba en la historia del cine, ni en los géneros, ni qué valor podía tener o no tener, y a mí me parecía que eso era interesante. Y eso unido al hecho de que uno de los directores que más vino a comillas había sido Mario Camus, que como sabéis, él es de Santander y había rodado aquí bastante tiempo, entre otras razones porque él veraneó aquí en comillas una época amplia. Él ha tenido familia en Cabezón, en Mazcuerras, entonces venía a menudo y entonces pues el libro unió los dos intereses, las dos cosas. Por una parte, los rodajes, una recopilación, creo que completa, de los rodajes hasta esa fecha, ¿no? Del año 94, creo que es el libro, y luego, posteriormente, las películas que había hecho Mario Camus. Comillas ha sido elegida muchas veces como escenario de cine. ¿A qué crees que se debe? Bueno, Comillas tiene unas virtudes que no hace falta ensalzar porque están en la memoria de todos, pero sobre todo tiene un paisaje muy diverso, es decir, que tú puedes elegir rodar en una playa o puedes elegir a veces pues, ciertos edificios, por ejemplo el Palacio, la Capilla, el Palacio de Sobrellano, pues claro, es un neogótico que puede dar perfectamente el pego como internado inglés, y eso en el cine se hace mucho. En el cine casi nada es lo que es, sino que es lo que parece. Es decir, en el cine basta con que una cosa parezca para que sirva, ¿no? Curiosamente, el Capricho no se ha rodado nada en ello, ¿no? Probablemente porque es un edificio que es tan fuerte su simbolismo o su presencia que anula cualquier acción, ¿no? Y sin embargo, ¿no? En otros espacios o en el seminario, es decir, hay muchos espacios y por supuesto en unos kilómetros a la redonda pues tienes los picos de Europa, es decir, aquí en Cantabria pues tenemos esa facilidad de que en un territorio relativamente pequeño hay una diversidad de localizaciones muy amplias, muy amplias, y esto se nota muchísimo, ¿no? Luego yo creo que Comillas siempre ha tenido muy buenos contactos, es decir, que la gente conoce a Comillas, y esto es importantísimo porque a veces por localizaciones puede haber muchísimas, pero al final lo que funciona es que el director de producción de una película dice no, yo quiero ir a rodar allí porque me gusta este sitio específico, y eso explica, ¿no? Y de hecho yo creo que eso explica que haya habido tantas películas que son realmente un número notable de las que hay. Como crítico de cine, de las películas en comillas, ¿cuál es tu favorita? Bueno, películas que me han interesado, de las que se han hecho en comillas varias. Hay algunas que son muy malas, desde el punto de vista de la historia del cine, desde luego no van a pasar a la historia ni muchísimo menos. Hay algunas incluso casi diríamos deleznables, que es un adjetivo que a mí no me gusta emplear para el cine porque creo que incluso en la película más deficiente siempre hay algo aprovechable, pero algunas realmente son de apagar el televisor cuando las estás viendo de inmediato. Las que más me han interesado son las que ha hecho Mario Camus, y desde luego dentro de ellas, pues sin lugar a dudas, Los días del pasado. ¿Por qué? Porque me parece que es una película de corte clásico,
que tiene una historia de amor muy poderosa, es una película emocionalmente muy fuerte, muy interesante, y luego, no lo olvidemos, es una película que habla de una historia que es nuestra historia. Es decir, esta película habla de los maquis, y habla de los maquis cuando se puede hablar, que es en el año 78, pero habla de algo que había sucedido aquí en Comillas, cuando después de la guerra hubo guerrilleros cerca, en Corona, en los picos de Europa, en Potes, en la zona de Potes, en Liébara, y entonces la película, digamos, sitúa a unos guerrilleros de ficción, pero los sitúa en un espacio real, que es el espacio histórico donde transcurrieron esas historias, que yo, como toda la gente de Comillas y de Cantabria en general, habíamos oído de siempre de críos, ¿no? Entonces, la película yo creo que es una película que tiene un aliento poético, incluso la fotografía de Hansi Burman, que es un director, a pesar del nombre y el apellido, es un director de fotografía español, es estupendo, Hans Burman, y tiene una fotografía pues muy poética, luego está muy bien filmada la luz y el color muy otoñal de Cantabria, está estupendamente, y luego la historia, es una historia también muy entreverada, ¿no? Donde no se explicita todo, no se cuenta todo. A mí en el cine me gusta que el cine me deje cosas que pensar, que una película no me lo explique todo. Si me lo explica todo ya no me gusta. Prefiero que haya huecos en los que yo poder entrar dentro de la película. Y esto lo hace Los días del pasado, que es una película además que supera la prueba del 9 del tiempo. Uno de los criterios siempre en una obra artística para ver su calidad es si al cabo de los años aquello sigue siendo consistente o se viene abajo. Y hoy vuelves a ver Los días del pasado y sigue siendo una película muy valiosa y muy sugerente y muy interesante, y desde luego históricamente muy ubicada en un espacio que es el nuestro, y eso es importante. ¿Por qué una tesis sobre Mario Camus? Bueno, yo cuando acabé la licenciatura y luego me puse a estudiar doctorado en cine, en la Universidad Complutense, pues tenía 2 o 3 temas de tesis, y a la persona que me iba a dirigir la tesis, Antonio Lara, un profesor que fue casi de los fundadores de la Facultad de Ciencias de la Información, y él venía de la Escuela de Cine, etc., pues yo cuando le dije el nombre de Mario Camus, sobre el que no había un estudio, en ese momento no había ningún estudio exhaustivo, y al mismo tiempo era un director relevante, es decir, que tenía una obra consistente, una obra variada, pues me animó de inmediato, y me puse a hacer la tesis con esa ventaja de ser un autor importante, con una obra sólida, y con la desventaja de ser algo un poco desmedido, es decir, la tesis son 1000 páginas, en letra pequeñita, vaya, o sea y luego después siempre te dicen que has hecho demasiado, ¿no? Que has trabajado demasiado, eso te lo dice siempre el tribunal. Pero al mismo tiempo, además de esa vertiente de la obra de Mario Camus, luego la tesis me llevó a desarrollar un interés en un ámbito sobre el cual yo después hice otro libro, que es el de las adaptaciones literarias, es decir, el de los libros que han dado lugar a películas, ¿no? Entonces, ese trasvase, ese asunto de la adaptación, yo empecé a estudiarlo a partir de la tesis, porque Mario tenía algunas adaptaciones tan importantes como Los Santos Inocentes, Fortunata y Jacinta en televisión, La casa de Bernarda Alba en teatro, es decir, tenía obras muy significativas de la literatura española, y todo el mundo reconocía que esas obras estaban muy bien llevadas a la pantalla, sabiendo que siempre en ese proceso de trasvase siempre hay un cambio de lenguaje y por lo tanto nunca es la obra original. Y como digo, esto me llevó a profundizar en el asunto de las adaptaciones, sobre el cual pues, escribí después un libro, y bueno, y he dado muchos cursos y he tenido muchas conferencias sobre este asunto. ¿Qué destacarías de Mario Camus como director? Pues Mario es una persona que ha utilizado un lenguaje muy directo, es decir, es un hombre que busca un tipo de... es un narrador, él tiene vocación de narrador, es decir, del que cuenta historias, lo hace en cine, pero podía haberlo hecho en la literatura si se llega a dedicar más. Él tiene libros de relatos, pero podía haber sido novelista, entonces fundamentalmente es un narrador
Y es un narrador muy directo, es decir, él busca el clasicismo de construir unos personajes a los que les suceden unas cosas y decirlo de forma muy directa al espectador que le interese eso. Es decir, él huye de cualquier tipo de sofisticación, de cualquier complejidad en el sentido de buscar un relato que deslumbre o buscar, en fin, remover al espectador en la butaca, no, sino que él busca un espectador adulto, un espectador que participe de sus historias y donde son historias donde siempre pues casi están estos elementos que acabo de decir de los días del pasado, que es la historia, la sociedad concreta que hemos vivido, y eso siempre está en todas las películas, y luego son películas donde hay una interrelación entre las personas, una interrelación donde funcionan, por supuesto, los sentimientos, que porque somos básicamente, ¿no?, las personas somos seres emocionales, más que seres racionales, somos seres emocionales, y eso está se ve perfectamente en la filmografía de Mario Camus. ¿Has estado presente en alguno de sus rodajes? Pues no, la verdad es que no he ido nunca, ni tampoco he tenido mucha curiosidad, porque los rodajes es una cosa un poco pesada, la verdad. Me ha interesado más asistir, como he asistido un poco al proceso de la película, es decir, por ejemplo, el guión, ¿no?, o desde que te cuentan la historia, eso sí me interesó más, el que te cuenten la historia, el poder leer el guión antes de rodarla, incluso conociendo la historia y conociendo el guión, ver el resultado, porque ese proceso creativo es muy interesante, porque además en cine es muy difícil, es enormemente complicado, y a veces hay guiones pues, que dan lugar a una película más mediocre, etc. Y eso sí que lo he vivido yo con alguna de las películas de Mario Camus precisamente, y me ha interesado más que lo que es propiamente el aparataje del rodaje en sí mismo. Mario Camus ha trabajado en comillas con Rafael y Marisol. ¿Conoces alguna anécdota de sus rodajes? Pues me han dicho, ¿no?, que se rompió Marisol una pierna, estando aquí rodando. De Rafael yo no sé, lo único que sé es que la primera película estaba doblado porque la voz, la primera que hizo con Mario Camus, la voz no era suya, vamos, a pesar de ser cantante, ¿no? Pero bueno, ser cantante es una cualidad y ser actor es otra distinta, y yo creo que Rafael ha destacado como cantante básicamente, o sea, como actor pues me parece que no le colocábamos muy bien, ¿no? Y digo esto porque lo de que esté doblado es bastante extraño y también es algo curioso. Sí. José Luis, muchas gracias por estar hoy con nosotros, y al resto, recordad, comillas está de cine.